En las últimas temporadas ya se viene hablando mucho sobre Sebastian Vettel, sobre su estado de forma, pero llega un punto en el que hay mucha gente que incluso se cuestiona su talento para pilotar o incluso aquellos 4 mundiales que consiguió con Red Bull, fueron 4 años seguidos en los que fue campeón del mundo. Entonces creo que merece la pena hacer un balance real, un poco en perspectiva de lo que ha sido la carrera de Sebastian Vettel, destacando sobre todo las comparativas con sus compañeros de equipo, que al final es el único piloto que tiene el mismo coche que tú. Así que vamos a hacer, basándonos en los datos, un análisis de lo que es Sebastian Vettel o de lo que ha sido en la Fórmula 1. Así que nada, vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Pues como decía, vamos a hacer un balance basándonos en los datos de lo que ha sido la carrera de Sebastian Vettel, y lo primero que destaco, por supuesto, es la posición final en cada temporada de Vettel respecto a su compañero de equipo. Tenemos aquí el gráfico. Estas son todas las temporadas que ha estado Sebastian Vettel en Fórmula 1, quitando este 2019, lógicamente, que todavía no ha terminado, pero bueno, creo que nos sirve para hacer un poquito un balance y verlo en perspectiva de lo que ha supuesto Sebastian Vettel. No vemos que en 2007, pues estuvo muy por detrás al final de su compañero de equipo, porque fue el 14º y su compañero quinto, pero realmente fue un año en el que ni siquiera corrió todas las carreras. De hecho creo que no corrió ni la mitad o así, entonces la comparativa en ese primer año apenas tendría mucho sentido. Luego en 2008 pues ya sí que corrió toda la temporada y quedó muy por encima de su compañero, como vemos aquí. Fue Bourdais, su compañero en 2008 en Toro Rosso, pero aún así yo creo que estos 2 primeros años en Toro Rosso todavía eran un poquito de adaptación, no tienen el valor que puede tener los años siguientes, en mi opinión. Luego ya, como digo, estos fueron época Toro Rosso. Luego aquí tenemos su época con Red Bull, eso sí, hasta aquí fue Mark Webber, y luego aquí ya fue Daniel Ricciardo, que son 2 años bastante distintos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el primer año de Red Bull como quizás contendiente al título, vemos que Vettel quedó por delante de Webber. Al final este fue el campeonato de Baton con el Brown, pero bueno, un Red Bull que en las primeras carreras le costó arrancar, pero luego cuando el coche estuvo al nivel, o incluso quizás por encima en algunas carreras, podríamos decir, Sebastian Vettel supo estar por delante de Webber. Y si vemos aquí, en su época de los 4 mundiales, Webber estuvo bastante por detrás de Vettel. Es cierto que, bueno, ya podemos entrar a valorar el tipo de piloto que es Webber o lo que sea, pero realmente vemos que no es que fuese un 1-2 de Red Bull con Vettel ganando porque fuese el piloto 1 o porque tuviese preferencia, que también se ha dicho, sino que vemos que Vettel queda primero, gana los 4 mundiales, y Webber ni siquiera llega a ser segundo en esos mundiales. Aquí quedó tercero y incluso llegó a ser sexto en 2012. Entonces, bueno, sabemos que cada año es distinto, siempre hay ciertas circunstancias, pero creo que si realmente Vettel no fuese muy superior a Webber, en aquel tiempo no hubiese conseguido ganar los mundiales, y tampoco los hubiese ganado si no hubiese sido capaz de mantener una cabeza fría, una mentalidad de ganador. Pero aún así creo que tiene muchísimo mérito. Sí, es cierto que tenía el mejor coche de la parrilla, sin duda, pero eso no le quita mérito ni mucho menos, en mi opinión. Luego ya llegó 2014, en la que apareció un Daniel Ricciardo jovencísimo y futura promesa en la Fórmula 1, y si vemos aquí, fue un año bastante complicado para Red Bull, sin duda, en la que pues no solo no estuvo a la altura, sino que Vettel quedó muy por detrás de Ricciardo. Y luego ya aquí vemos la etapa Ferrari, en la que siempre ha estado por delante de Kimi Raikkonen, pero ya vemos como, aunque está por delante, no hay tanta distancia como podía ser con Webber, por ejemplo. Desde mi punto de vista, creo que Kimi es mucho mejor piloto que Webber, y se demuestra aquí, ¿no? Porque vemos que realmente quedó una posición o 2 posiciones por detrás de Vettel, mientras que Webber quedó 2 o 4 posiciones por detrás. Entonces esto nos puede hacer ver cómo Vettel ha sido superior a todos sus compañeros de equipo, excepto de Daniel Ricciardo, y un poquito ajustado sobre todo con Kimi Raikkonen en esos últimos años, aunque esto hay que cogerlo un poco con pinzas, que lo veremos más adelante. Si echamos un ojo a la media de posición final en cada temporada, es decir, en qué posición de media quedó Vettel en sus carreras en 2017, en 2008, entonces pues podemos ver como, por ejemplo, aquí, que quedó muy por detrás de su compañero de equipo Vettel en su primer año en Fórmula 1, que apenas pudo correr la mitad de la carrera. Si vemos la media de posición finales, pues realmente estaba bastante a la par, ¿no? Y entonces, bueno, pues también llama mucho la atención aquí en 2018, por ejemplo, que aunque sí que quedó por delante de Kimi, vemos prácticamente la media de posición en las carreras fue la misma. Eso sí, en 2014 bastante por detrás de Ricciardo. Pero otra cosa importante, lógicamente, que ya sabemos cómo son las carreras, es evaluar no solo la media, sino la media en las carreras en las que no hubo abandono, porque sabemos lógicamente que si tú haces un abandono y quedas el último, eso va a bajar tu media posición. Entonces, si hacemos la media de las posiciones en carrera, pero sin tener en cuenta las que hubo abandono, nos encontramos con que la cosa cambia un poco. De hecho, vemos aquí en 2018
cómo Kimi es superior a Sebastian Vettel en las carreras en las que ninguno tuvo que abandonar. Lógicamente habría que entrar a evaluar por qué hubo los abandonos, porque aunque sí es cierto que Kimi no es un piloto de provocar muchos choques o muchas colisiones que dañen el coche, puede que haya un piloto que esfuerce más el coche que otro, aunque desde el box le digan que no lo haga. Entonces bueno, sería un poco complejo, pero a rango general sí que nos sirve para evaluarlo, ¿no? Además vemos por ejemplo que en 2010, que no ganó el Mundial, no consiguió estar por delante de Mark Webber. Entonces bueno, es un poco llamativo, yo creo. Vemos que bueno, el caso de Ricciardo pues sigue exactamente igual. Entonces creo que si tenemos en cuenta los abandonos que hubo en la carrera, la cosa no es tan sencilla, y de hecho podemos ver el número de abandonos que hubo en cada temporada de Sebastian Vettel y de sus compañeros de equipo. Y si lo vemos aquí, el color turquesa es Vettel y el gris es compañero de equipo. Vemos como excepto en estos primeros años de Toro Rosso, luego Sebastian Vettel su coche nunca ha fallado más que el de su rival. Vemos que por ejemplo en 2015, primer año en Ferrari con Kimi Raikkonen, él solo abandonó 2 veces, mientras que Kimi lo hizo 5. Y en 2018 Kimi tuvo que abandonar 4 veces sin poder terminar la carrera y Vettel solamente 1. Entonces esto al final en el Mundial marca muchísimo la diferencia y creo que desvirtúa un poco lo que fueron los compañeros de equipo de Sebastian Vettel, sobre todo de Kimi Raikkonen, porque si nos fijamos en cómo evolucionaron las puntuaciones de Vettel respecto a Kimi en Ferrari, nos encontramos con que vemos que en este pues tenemos que fueron 3 años en los que Vettel fue muy superior a Kimi, sin duda. Vemos que le saca una distancia de puntos en el Mundial carrera tras carrera cada vez más amplia. Sin embargo, si nos fijamos en 2016, fue un año en el que Kimi apuró hasta casi el final el Mundial a Sebastian Vettel, aunque bueno, al final no se lo llevó ninguno de los dos, porque este fue el año de dominio Mercedes absoluto, pero vemos como realmente en 2016 Vettel no fue muy superior a Kimi Raikkonen. De hecho yo diría que estuvieron a la par, y casualmente coincide con el año en el que los dos tuvieron el mismo número de fallos motor o que no pudieron terminar la carrera. Entonces bueno, vemos como en los otros años en los que Vettel sí fue muy superior a Kimi, pues es que realmente Kimi tuvo muchos más fallos que Sebastian Vettel y pudo terminar muchas menos carreras. Entonces, yo viendo la estadística, aquí no diría que Sebastian Vettel fuese muy superior a Kimi Raikkonen. Sí es cierto que se ha dicho mucho que Kimi no era un piloto ganador, que no salía a la pista para ganar la carrera, sino para puntuar o hacerlo bien y simplemente, pero desde mi punto de vista creo que Vettel no fue superior en pista a Kimi, y creo que Kimi además tiene un valor añadido que es lo que aporta al desarrollo del coche. Eso sí, Vettel por otra parte también aporta mucho a lo que sería dentro del equipo. Es como una figura importante en la que todo el equipo se apoya muchas veces. Entonces sí que es cierto que no es un piloto que tolere mucho la presión, porque ya lo hemos visto hacer trompos y cometer errores en momentos críticos, pero al final es un piloto que es una figura fundamental dentro del equipo. Así que en mi opinión creo que Sebastian Vettel es un gran piloto. Creo que los 4 mundiales que tiene son más que merecidos, porque tenía un coche que era mucho mejor al resto de la parrilla, no hay duda. Pero bueno, Mark Webber, que no es un piloto manco ni mucho menos, también tenía ese coche y quedó 2 posiciones o 4 incluso por detrás de Sebastian Vettel. Entonces creo que no solo es tener el coche, sino estar ahí y saber materializarlo. Si Vettel no fuese un gran piloto o no fuese un piloto magnífico, no hubiese conseguido esos 4 mundiales. Sin embargo, diría yo que es un piloto estrella o es de los mejores pilotos de la parrilla. Pues para mí no. Creo que está más o menos a la par de Kimi, que lo hemos visto ya. También estuvo por detrás de Ricciardo en aquel año de Red Bull. Y bueno, si seguimos con la comparativa, pues yo no creo que esté al nivel, por ejemplo, de Lewis Hamilton, que no solo es muy rápido en pista, sino que sabe mantener la mentalidad ganadora en todo momento, no comete los fallos que comete Vettel. Entonces, bueno, creo que el hecho de que no sea un piloto estrella, un piloto legendario, aunque lógicamente pasan a la historia de la Fórmula 1 por esos 4 mundiales, no creo que eso le reste mérito a sus 4 mundiales. Así que nada, esta es mi valoración. Sé que es un tema muy controvertido en el que hay opiniones de todo tipo. Hay unos que lo aman, haga lo que haga, y nunca van a criticar su fallo, y otros todo lo contrario, que aunque haya ciertos incidentes que no son su culpa, siempre le van a echar la culpa a él. Así que bueno, yo intento ser un poco objetivo, mantenerme en el medio. A mí es un piloto que fuera de pista me cae bastante bien y lo considero muy rápido. Así que nada, si tú tienes una opinión distinta, o incluso si eres de algún extremo u otro y crees que está justificado, pues lo podemos debatir en los comentarios incluso. Así que nada, esto ha sido todo. Esta ha sido mi opinión sobre Sebastian Vettel y lo que ha sido para mí su carrera en Fórmula 1 basándonos en los datos. Así que nada más, nos vemos en la próxima.